relacionada con la existencia de el código verbal numérico, que es aquel que usamos en el conteo, en la resolución de multiplicaciones, en la denominación de números, etcétera, ¿vale? Y ellos encuentran que habría niños que tienen más dificultades en uno de estos códigos, y uno de esos sería el verbal, y por tanto habría una discalculia de tipo verbal. Otra razón para que el logopeda conozca la discalculia y trabaje la discalculia tiene que ver con las comorbilidades, ¿vale? La discalculia tiene una gran comorbilidad con la dislexia y con el TDAH, que ahí quizá el logopeda evidentemente tiene menos papel, pero también tiene comorbilidad con el trastorno de desarrollo motor, que también podemos tener como logopeda, menos papel ahí, pero también tiene comorbilidad con el trastorno del lenguaje. Es decir, la más alta es con dislexia y trastornos de atención, la comorbilidad es algo menor con trastornos del desarrollo motor y trastornos del lenguaje, pero la existencia de esa comorbilidad es en la que el logopeda tiene un papel fundamental en esas alteraciones del lenguaje, pues hace que el logopeda tenga que convivir en muchas ocasiones con la discalculia también, ¿vale? En los niños con discalculia, independientemente o no, es decir, de que consideremos que puede haber una discalculia verbal, es verdad que hay ciertos aprendizajes que el niño con discalculia tiene problemas para adquirirlos y muchos de esos aprendizajes tienen una base verbal. Por ejemplo, el niño con discalculia suele tener dificultades para aprender la secuencia de conteo. Y eso es una tarea verbal. Tiene dificultades para transcodificar números, es decir, para ver el número arábigo y decir que ahí pone 7, o para ver la palabra 7 y decir que eso es un 7, ¿vale? Así que eso es también una tarea que tiene un componente de lectura o un componente de denominación que implica lenguaje. Las tablas de multiplicar, la mayoría de los modelos asumen que las aprendemos por una verbalización, una memorización de la verbalización de las tablas, lo cual implica un manejo del lenguaje, y encontramos que los niños que tienen dificultades del lenguaje y no tienen discalculia también tienen problemas en el aprendizaje de las tablas de multiplicar, ¿no? Y por último, hay una parte muy importante de las matemáticas que tiene que ver con el lenguaje, que es la comprensión de problemas verbales, de enunciados verbales en los que luego el niño debe hacer algún tipo de tarea matemática, y los niños con dificultades en la comprensión del lenguaje, pues ahí van a tener dificultades. ¿De acuerdo? Bueno, por último, un criterio práctico. Las familias muchas veces nos demandan que a los logopedas que seamos capaces de hacer un poco de todo. Y aunque el foco a lo mejor de nuestra intervención puede ser una dislexia, pues sí que quieren que por lo menos les demos unas orientaciones de qué pueden hacer ellos con los problemas de discalculia que pueda tener su hijo. E incluso nos van a solicitar la intervención. Bueno, pues sí. Si en el grado tenemos una formación para hacer intervención de discalculia, pues entonces el logopeda puede trabajar en ese ámbito y debe proporcionar una ayuda en ese ámbito. ¿De acuerdo? Y web siguiente. Bueno, ¿qué es la discalculia? Thor lo ha dicho de una manera rápida y breve, ha señalado algunos de los problemas que tienen los niños con discalculia. Yo os pongo ahí el caso de un adulto para que entendamos bien lo que es la discalculia. Alguna gente piensa que la discalculia es tener problemas. Ah, bueno, habrá que silenciar por ahí a alguien, me imagino. Bueno, decía, una forma clara o fácil y rápida de entender qué es la discalculia y entender que es algo que va más allá del no quiero estudiar matemáticas o no siento motivación o no me gustan las matemáticas, es ver estos casos, ¿vale? El primero es el de Ana. Lo que está puesto aquí, he quitado algunos trozos, pero me lo dice ella, es literal lo que ella me dice en un correo, y dice así: la verdad es que para mí sería un gran alivio poder poner un nombre a todas las dificultades que pasé en el colegio y que aún tengo a día de hoy. De aprenderme la tabla de multiplicar. No puedo hacer ningún tipo de cálculo mental y llevo siempre la calculadora en el bolsillo cuando trabajo. Ver a la farmacéutica contando con los dedos no da muy buena imagen. De hecho, solo empecé a sacar buenas notas a partir de octavo de GB, cuando ya permitían el uso de la calculadora en los exámenes.
Una persona que ha llegado a ser farmacéutica, es decir, que tiene una inteligencia alta en una carrera que demanda matemáticas y sin embargo ha sido capaz de realizarla. Pero hay aspectos básicos de las matemáticas que es incapaz de manejar. La realización del cálculo mental, el aprendizaje de las tablas, el conteo de manera mental, no lo puede realizar y entonces usa los dedos. Dice, mis padres me llevaron a los 12 años a un psicólogo porque mi madre decía que tenía la desgracia de tener una hija retrasada mental. Esto me interesa porque luego veremos las consecuencias que tiene tener discalculia, ¿no? Este psicólogo no era de niños y me hizo un montón de test que dieron un CI normal, pero decía que yo era muy vaga. Y vuelve a poner ella, otra vez sin comentario. Siempre pensé que era completamente nula en matemáticas y nada más. Con los años simplemente aprendí a disimular muy bien y a vivir con ello. Cuando mis amigos juegan a las cartas siempre digo que no me gusta, pero es mentira. Aún hoy en día me cuesta leer las horas en un reloj de agujas. Y odio que me pidan la hora porque me pongo nerviosa por si me equivoco. Qué tontería. ¿No? Pues ahí tenemos cómo, en el marco, decía, de una chica que ha estudiado farmacia, que debe tener un buen cociente intelectual, que debe entender las cosas de las matemáticas, sin embargo hay aspectos muy básicos que no controla. Esta discalculia, en este caso, está amortiguada por sus habilidades intelectuales. ¿Vale? Vamos a ver otro caso en el que la discalculia aparece, y por favor, eh, la discalculia aparece en el marco de una persona que además tiene problemas de carácter visoespacial y no tiene tanta habilidad eh, intelectual. ¿Vale? Es el caso de Andrea, una estudiante de magisterio, y me cuenta esto. Dice, en mi vida adulta me he encontrado con los números de vez en cuando y es una situación que nunca ha mejorado. La cuenta más tonta la tengo que hacer 10 veces en la calculadora, solo para solo para fiarme del resultado que estoy viendo. Hago mal cosas extremadamente sencillas, con las que la gente se impresiona mucho, pero ni yo puedo entender que los demás lo entiendan tan fácil, ni los demás pueden entender que a mí me resulte tan difícil. Fijaos que esa es la sensación que tiene la persona con discalculia habitualmente. Miras alrededor, todo el mundo ha entendido lo que el profesor ha dicho y para mí ha hablado en chino, yo no he entendido nada, ¿no? Entonces es una situación emocionalmente complicada. Ewell, por favor. ¿Vale? ¿Qué es la discalculia? Si la definimos, decimos que es una dificultad específica para el aprendizaje de las relaciones numéricas y el cálculo. La gente piensa que como se llama discalculia es solo un problema relacionado con el cálculo y como veremos luego, en realidad no solo es un problema relacionado con el cálculo, es un problema que tiene que ver con lo que significan los números y nuestra capacidad para activar rápidamente esos números. ¿De acuerdo? Cuando uno no tiene una buena representación de los números, pues eso va a tener un impacto en cualquier tarea que implique números, implicada la memorización de las tablas, implicado aprendizaje o memorización de procedimientos, implicada la comprensión de las relaciones que se establecen entre esos números. Tiene un origen neurobiológico, sabemos que hay una transmisión genética, aunque no están bien identificados todavía del todo los genes, pero evidentemente son un montón de genes, no unos pocos, que están todos relacionados con el desarrollo de las áreas parietales, temporoparietales en el cerebro. No, para hacer el diagnóstico de discalculia debemos eliminar o descartar la presencia de otros factores que generan mal rendimiento matemático, como puede ser que haya otros problemas de tipo cognitivo, bajo CI, que haya problemas de atención, que normalmente afectan al rendimiento no solo de las matemáticas, sino de cualquier otra cosa, pero que en matemáticas pueden tener un impacto especial. Tenemos que descartar también que el origen de las dificultades sea una privación escolar. Por ejemplo, en caso de la pandemia, hemos encontrado niños que no iban al colegio y algunos colegios nos los han remitido para que hiciéramos evaluación y al final lo que hemos encontrado es que si el niño no está yendo al colegio y no había ido al colegio infantil, pues no puede realizar esa tarea. Y luego privación, falta de motivación o métodos incorrectos de enseñanza. La incidencia aproximada está entre el 5 y el 7%. ¿De acuerdo? Y West.
Bueno, como hemos hablado y hemos visto un poquito, las consecuencias de la discalculia son importantes, ¿vale? Tanto a nivel escolar, a nivel académico, el niño normalmente, no siempre, hay niños con discalculia que no suspenden matemáticas, pero necesitan trabajar muchísimo más que sus compañeros para no suspenderla, ¿vale? Tienen dificultades en actividades de la vida diaria, no entienden cosas, tanteos de partidos y cosas así que podemos tener la vida diaria o las vueltas de la compra, etcétera. Tienen muchas dificultades socioemocionales porque el niño con discalculia se siente torpe, se siente tonto, porque las matemáticas son cosas de listos. Si yo las hago mal es que debo ser tonto, ¿vale? Y tiene un impacto en la vida social. Hay un estudio inglés que demuestra que los niños con problemas en matemáticas tienen peores sueldos, tienen peor satisfacción con su vida, así que es un factor de riesgo para el futuro. Bueno, la siguiente pregunta sería, Iwet, eh, ¿qué es lo que provoca la discalculia? Y hay tres modelos clásicos, ¿vale? El primero dice que sería un problema de carácter general. Por ejemplo, los niños con TDAH pues tendrían problemas en las matemáticas, igual que tendrían problemas en otras áreas, ¿vale? Bueno, en general esas hipótesis ya no se defienden y lo que ha hecho es transformarse en la hipótesis que os contaré luego al final, ¿vale? La siguiente visión es la que considera, y es la que tengo ahí en negrita, que la discalculia está causada, y es lo que os he explicado un poquito antes, por un déficit en representaciones numéricas. Un déficit en lo que significan los números, en darse cuenta de lo que son las cantidades, en qué significan los números. Y yo suelo decir que si le preguntas a un adulto o a un niño con un desarrollo normal, oye, cuando piensas en el 7, ¿qué se te ocurre? Pues después de un rato pensando, pues te dice, pues que es 5 más 2, que 7 es el número de Cristiano Ronaldo, que 7 está más lejos del 10 que del 5. Son cosillas que se te van ocurriendo. El niño con discalculia, cuando le dice 7, dice, pues 7, me imagino el 7 en arábigo o el 7 escrito, pero no se me activa más información. Tienen una representación pobre. Y como decía, si tienes una representación pobre, el aprendizaje que construimos sobre esas representaciones pobres es un castillo de arena, no se aprende de manera consistente, cuesta mucho aprender. ¿Vale? La otra hipótesis, la última, dice que integra un poco las dos anteriores. Dice, puede haber problemas específicos, pero también algunos problemas de tipo general. Y, por ejemplo, dentro de esta corriente, muchos dicen, mira, hay problemas en la memoria visoespacial y la memoria visoespacial es fundamental para imaginarse las relaciones numéricas. Porque cuando nosotros pensamos en números, muchas veces lo hacemos en forma de una barrita. Y yo pienso en el 5 es una barrita más corta y el 7 sería una barrita más larga. O pienso en 5 elementos y 7 elementos. Un dado de 5 y un dado de 5 y 2 por ejemplo, y entonces veo y me represento 7 y lo hago de manera visual. Entonces, un déficit en una habilidad general, como en la memoria visoespacial, tendría un impacto importante en la discalculia. Pero ellos asumen que puede haber también un déficit en la propia representación del número. ¿De acuerdo? Así que un poco la conclusión de estas cosas es que él, aunque la asunción que nosotros hacemos de qué pasa en la discalculia, basándonos en que es un déficit en representaciones numéricas, tiene una traslación directa a evaluación. Cuando nosotros hacemos evaluación tenemos que evaluar habilidades básicas. No tengo que ponerle una integral al alumno que creo que tiene discalculia. No tengo que ponerle algo muy complejo. Tengo que evaluar sus habilidades básicas. El conteo, la comparación de cantidades, tareas que luego vamos a ver. ¿Vale? Y por otro lado, no, antes, Iwet, la anterior. Una, una nota importante. El componente, el perfil cognitivo del niño, que es lo que nos dice la última hipótesis, el perfil cognitivo del niño es fundamental en el perfil matemático que tenga el niño después. Como os decía antes, la farmacéutica tiene un nivel intelectual alto y tiene discalculia, pero ese CI le permite amortiguar algunos de los problemas. Así que el perfil cognitivo y el entrenamiento cognitivo del niño va a ser fundamental, que trabajemos no solo matemáticas, sino también otros componentes. ¿De acuerdo? Ahora sí, Wet. Vale, vamos con la evaluación de descalculia, el test de Smartick. ¿Vale? Eh, bueno, en principio observamos que hay una cierta carencia en las herramientas de evaluación. Tenemos test específicos que son más largos, como el TEDIMAD y el tema 3, que los usamos
en la evaluación, pero normalmente en el contexto escolar usamos test de cribado que nos puedan dar una pista rápida de cómo está ese niño y luego, si acaso, pasamos a los test específicos. Dentro de los test de cribado tenemos la batería verde que publicamos hace unos años y que está gratis en nuestra web, es de papel y lápiz. Y hace unos años, gracias a Smartick, pues desarrollamos el test de discalculia de Smartick, que es el que os voy a contar. ¿Vale? Bueno, el test de discalculia de Smartick tiene unas propiedades. Es un test automatizado, como indicamos ahí con esa pantalla de ordenador. Normalmente se puede hacer con ordenador o con tablet. Nosotros recomendamos tablet porque el baremo está hecho con las tablets, ¿vale? Y eso en los tiempos siempre es una variable importante. Hablando de tiempos, nuestro test recoge no solo el acierto y el error, sino que también recoge la velocidad a la que el niño hace las cosas. Porque el niño con discalculia es capaz de hacer muchas cosas. Usando los dedos acaba contando bien y acaba calculando bien muchas veces, pero va a tardar mucho más, porque está usando los dedos y no el cálculo mental. Otra característica importante del test de discalculia de Smartick, y que fue un compromiso que sacamos de los jefes de Smartick, fue que el test fuera gratis, fuera gratuito y que lo pueda usar cualquier persona. Para ello solo hay que meterse, si veis la imagen de la derecha, en la página web de Smartick, luego os enseño el link, y ahí os van a pedir unos datos, incluido un correo electrónico que es a donde os mandarán el informe. Os van a pedir los datos de la edad del niño para colocarlo en el baremo. ¿De acuerdo? Siguiente. Bueno, el test de Martin nos ofrece una evaluación, ahí tenéis el link, nos ofrece una evaluación en 3 áreas, ¿vale? Vamos a evaluar comparación y reconocimiento de cantidades, vamos a comparar, a evaluar el dominio de los números arábigos y de la numeración y el conteo, y por último tenemos un tercer bloque en el que se evalúa la operatividad simple. El test está dirigido a niños entre primero y cuarto de primaria. Se aplica, ya digo, con una tablet y tiene una duración de 15 minutos. El niño no tiene que hacer, o mejor dicho, ni el profesor, ni el logopeda, ni los padres. Nosotros muchas veces le decimos a los padres, mira, pasarle el test vosotros y nos mandáis el informe, porque no hay que hacer nada difícil ni nada complicado. El test está hecho para que a través del audio el niño sepa qué tiene que hacer en cada paso. ¿Vale? Entonces el niño, incluso los de primero, lo pueden hacer ellos solitos sin ninguna dificultad. Nos va a ofrecer un informe y el test está basado en un baremo de aproximadamente 850 personas de 3 colegios de diferentes lugares de España, porque al final este test ha sido un fruto un poco de la colaboración entre Smartick, la Universidad de Málaga, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Valladolid. Exactamente. ¿Vale? Seguimos. Bueno, el test. Os enseño aquí las tareas. Si queréis probar el test, os podéis ir al test y hacerlo vosotros como adultos. Y lo único que os pedimos es que en el nombre del niño pongáis prueba. Y entonces así nosotros y los de Martis, cuando luego queremos hacer revisión de baremos y cosas así, pues sabemos que eso son cosas de prueba que han hecho gente para ver el test y conocerlo. ¿Vale? Bueno, el test tiene aquí las tareas que hemos hablado de comparación de cantidades, ¿vale? Y que sería la tarea de comparación de puntos, por un lado, que nos sirve para evaluar el componente innato de estimación de cantidades. Y a la derecha abajo tenemos la tarea de subitización, lo he escrito mal, por cierto. Bueno, sí, lo he puesto bien. Subitización. Y que en el fondo es darse cuenta de cuántos elementos hay. Esos elementos se presentan de manera muy rápida y desaparecen. Y el niño tiene que darse cuenta de cuántos hay. Y eso en teoría es algo que hacemos automáticamente hasta el 4 elementos. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí empezamos a trabajar ahora con el código ya numérico y con la numeración. La primera tarea, que es la que tenemos arriba, es una tarea de transcodificación de numerales. El niño oye por el audio un número y ahora tiene que señalar entre las 3 opciones que le damos cuál sería el correcto. Entonces estamos viendo hasta qué punto el niño ya hace esa transcodificación del número en verbal al número arábigo. En la tarea de abajo tenemos una tarea de comparación de cantidades, que sería una tarea muy, muy importante porque se ha visto que es un muy buen predictor de habilidades matemáticas. ¿Vale? Al niño se le pide que toque
Eso, como es la tablet y la pantalla es táctil, toda la tarea es tocando y al niño se le pide que toque el número mayor. Siguiente. En la siguiente tenemos la tarea de línea mental en la que se le pide al niño que sitúe un número en esa línea que está entre el 0 y el 100. Este es el ejemplo de práctica. Todos los ítems tienen ejemplo de práctica, ¿vale? Para que el niño primero entienda cómo se hace. Y luego tenemos la tarea de recta numérica en la que al niño se le ofrece un número, por ejemplo el 2, y se le pregunta cuál de los otros que aparecen abajo estaría más cerca del 2. Pues, por ejemplo, si me dan el 2 y el 1 y el 8, pues el 1, entre el 1 y el 8, el que está más cerca del 2 es el 1. ¿De acuerdo? Eso nos permite estudiar el conocimiento que el niño tiene de esa secuencia y de las distancias que se establecen entre números. Siguiente. ¿Vosotros me veis? Sí, yo sí. Sí, Vale. sí, te veo. En mi propia imagen a veces aparezco También. y a veces desaparezco. De acuerdo. Bueno, y aquí tenemos la tarea de conteo. Aquí a la izquierda el niño va a ver objetos y se le pide que rápidamente cuente internamente cuántos hay y señale el número correspondiente. Luego arriba a la derecha tenemos una tarea de secuenciación. Le van a aparecer secuencias numéricas. Aquí están las de práctica, que son muy sencillitas. Y el niño tiene que completar esa secuencia. A veces es el último número, a veces es el primero o el de en medio el que tiene que completar. Y luego tenemos las tareas de operatividad. Aquí he puesto el ejemplo de la suma, pero tenemos suma, resta y multiplicación. Y la multiplicación se aplica solo a los niños. Ahora hemos tenido que hacer una modificación a partir de tercero, porque en el currículum educativo han cambiado la multiplicación de segundo a tercero. ¿De acuerdo? Bueno, una vez el niño hace estas tareas, y voy a ir rápido para que a igual le quede tiempo, como he dicho, la muestra es amplia, ¿vale? Y como hemos dicho antes, hemos incluido que se recojan los tiempos. Dale a la siguiente, igual. Recoger los tiempos, como os contaba antes, es importante. Aquí a la izquierda, en la gráfica de la izquierda, tenemos el rendimiento en el conteo de niños con discalculia y niños con desarrollo normotípico. Los niños con discalculia lo hacen levemente peor que los niños con desarrollo típico y esa diferencia no es significativa. Pero si miramos a los tiempos que tardan, lo que encontramos es que los niños con desarrollo típico en verde hacen la tarea muchísimo más rápido y los niños con discalculia necesitan mucho más tiempo. Si nosotros recogemos solo los aciertos y errores, no vamos a poder distinguir entre el niño con discalculia y el que no en el conteo, que es una tarea sencilla. Sin embargo, si miramos los tiempos, sí vamos a tener una pista. ¿De acuerdo? Entonces sigue Iwet. En el informe y en nuestra valoración de los niños, nosotros tenemos en cuenta tanto el rendimiento como los tiempos. El rendimiento aparece en estas columnas que tenéis aquí en colores y el rendimiento en tiempo aparece en estos relojitos que tenemos ahí a la derecha. Esto que estáis viendo es el informe automático que genera Smarticky y que una vez que termina la tarea, el niño os llegará al correo que habéis metido. Os aparecerán los datos del niño, os dirá si en general se considera que el niño está en riesgo de sufrir discalculia o no, y se deja claro en estas palabras iniciales que tenéis ahí que encontremos que un niño está en riesgo no quiere decir que tiene discalculia, puede deberse a otros motivos. Por ejemplo, si el niño tiene TDAH y se distrae mucho haciendo el test, su rendimiento va a ser malo en el test, ¿vale? Pero que si sale en riesgo merece la pena hacer una evaluación, ¿vale? Y esa evaluación evidentemente será más extensa y puede incluir algunas tareas de tipo cognitivo, algunas tareas de tipo lingüístico y algunas tareas específicas de matemáticas. ¿De acuerdo? Bueno, para interpretar el informe tenemos aquí abajo una leyenda que nos permite interpretarla, ¿vale? Bueno, como os decía, tenemos aquí los tres bloques de los que hemos hablado antes, el de comparación y cantidades, ¿eh? El de números arábigos y conteo y el de aritmética. En las barras decía que tenemos el rendimiento y una barra verde pues implica que el niño está entre el 25 y el 75. Si hubiera alguna barra azul me estaría diciendo que el niño está por encima del percentil, que es lo que indican estas barras, 75. ¿Qué percentiles nos tienen que preocupar? Pues los que aparecen en rojo o un poquito los que aparecen en naranja, ¿vale? Que sería hasta el percentil 25, entre 10 y 25 y el rojo entre 0 y 10. Con los relojes nos pasa lo mismo. Los rojos sería lo que nos indica que el niño ha tardado demasiado en la tarea y que por tanto es indicativo de que puede haber problemas.
¿vale? Pues que encontramos que en todas las tareas de comparación de cantidad, de desubitización, el niño la está haciendo mal. Aquí no la hace muy mal, pero tarda mucho. Aquí la hace mal y tarda mucho. ¿De acuerdo? Encontramos, por ejemplo, que aquí el rendimiento, el niño ha tardado no mucho, ¿vale? Pero lo que hacemos siempre para interpretar el informe es, primero fíjate si el rendimiento es bueno o malo, y si es bueno, pero luego el reloj está mal, pues esa tarea no se hace bien. Pero si es bueno y ahora el relojito te dice que ha tardado lo normal, pues entonces globalmente valoramos que esa tarea está bien. ¿De acuerdo? Y con esto, Sigo yo con la parte de intervención y hacemos la pregunta, que no sé si hay pregunta porque no veo el chat, pero la hacemos al final, contestamos preguntas si hay preguntas, ¿vale? de acuerdo. Nada, entonces después de la parte de evaluación, seguimos con la intervención en discalculia. Quería empezar esta parte hablando un poco de cuáles son las características de un buen programa de intervención en discalculia, o sea, qué nos dice la literatura. Y creo que estos son 5 puntos fundamentales, o sea, la literatura nos dice que el programa de intervención en discalculia, como también todas las intervenciones, tiene que ser adaptativo, entonces tenemos que adaptar el nivel de dificultad de los ejercicios a la habilidad del niño. Y entonces las tareas, los ejercicios no tienen que ser ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, pero sí un poco desafiantes, ¿no? Para que el niño pueda aprender y evolucionar. Luego, segundo punto muy importante, en educación en general, la retroalimentación directa. Entonces, cuando el niño se equivoca, darle súbito un feedback, pero el feedback no puede ser solamente sí, no, sino que tenemos que decirle em, qué ha hecho mal exactamente para que pueda corregir. Perdón un momento. Perdón, problema técnico. Luego, actividades basadas en la evidencia. Muy importante, cuando hacemos un programa de intervención, tenemos que utilizar siempre, siempre actividades basadas en la evidencia. Entonces, tener artículos que nos dicen que estas actividades efectivamente nos sirven para trabajar con niños con discalculia. Y aquí relacionado el uso de manipulativos. El uso de manipulativos es fundamental para el aprendizaje de las matemáticas en niños con discalculia porque son objetos que apoyan el aprendizaje. El niño utilizando manipulativos puede aprender mejor conceptos y procedimientos matemáticos. Además, como dijimos antes, niños con discalculia pueden tener un problema a nivel de memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque las matemáticas requieren memoria de trabajo para solucionar problemas, para hacer operaciones. Prácticamente siempre el niño necesita memoria de trabajo. Entonces, utilizando manipulativos, quitamos esta carga mental porque el niño puede representar operaciones, puede representar problemas y entonces puede ver lo que está pasando sin tener que tener todo en su cabeza, sin tenerlo en esta pizarra mental que es la memoria de trabajo. Y el último punto, las habilidades numéricas básicas. Entonces, lo que ha dicho Javi antes, que la literatura nos dice que los niños con discalculia tienen un problema a nivel de representación de números y entonces tiene un problema en todas estas habilidades numéricas básicas, que es el conteo, el reconocimiento de números, la comparación de cantidad, multiplicaciones y en general la memorización de hechos numéricos. Entonces, es importante cuando hacemos intervención trabajar las habilidades numéricas básicas. Esto es un problema, a veces sí, porque llegan niños de 7 y 8 años y, y los padres nos dicen, bueno, pero es que en el colegio ya está trabajando las fracciones. Sí, pero nosotros tenemos que hacer un paso atrás. Es muy importante
trabajar la base, porque sin la base luego es imposible avanzar y aprender de verdad contenido más complejo. Entonces, aprender matemáticas más avanzadas. He puesto aquí este artículo de Butterworth, que no sé si lo conocéis, pero a nivel internacional es como un poco el gurú de la discalculia. Y este artículo, si no lo habéis leído, os consejo está gratis online, puedo también luego compartirlo en el chat y da informaciones muy bonitas y muy claras sobre la discalculia en general, la evaluación y sobre todo la intervención en discalculia. Nada, entonces, para seguir, ahora os enseñaré cómo en Smartick, con el método Smartick, en el método Smartick se incluyen todos estos puntos que son fundamentales para una buena intervención en discalculia. Bueno, sí, primero, qué es Smartick? Entonces, Smartick, no sé si lo conocéis, pero es un método online de aprendizaje. Tiene dos programas principales, matemática y lectura. La verdad que ahora se están publicando más programas, pero para este ciclo de webinar que estamos haciendo, lo fundamentales son lo de matemática y de lectura. Con Smartick, ¿cómo funciona? Hay un algoritmo, una inteligencia artificial que adapta cada sesión a la necesidad del alumno. Entonces, cada niño tiene su cuenta, empieza su sesión. Con Smartick hay sesiones diarias de 15 minutos. Es muy importante esto de la rutina. Entonces, trabajar poco, pero todos los días. Y empezamos con un test de entrada. Entonces, todas las primeras sesiones son ejercicios que el programa utiliza para entender cuál es el nivel del alumno y entonces adaptar el programa a sus necesidades. ¿De qué depende la adaptación de la velocidad de resolución y de los aciertos? Y entonces toma en cuenta velocidad de aciertos y elige cuál es el nivel que es adecuado para cada uno de los niños. Em, entonces, adaptativo, sí, porque tiene un aprendizaje totalmente personalizado. Luego, en la retroalimentación directa, Smartick mm, es un programa online, pero em, el niño es un programa que acompaña al niño en el aprendizaje. Entonces no es solamente un programa de entrenamientos. Hay muchos programas que simplemente, no sé, aprendemos la suma y te enseño qué hace el programa de intervención. Te enseño varias sumas, te doy un feedback y te digo si lo estás haciendo bien o no, pero lo que hago es enseñarte sumas y el niño tiene que hacer sumas. Smartick es diferente porque tiene también toda una parte previa donde se enseña a los niños cómo hacer la cosa. Y esto, por ejemplo, puede pasar con tutoriales o con actividades guiadas, se llaman, por pasos, entonces por pasitos, dándole información y dándole pistas, se guía el niño. Entonces tenemos los tutoriales y tenemos también una retroalimentación directa, o sea que cuando el niño lo hace mal, se le da un feedback y se le dice cómo habría tenido que hacerlo. Os enseño cómo es la parte del tutorial, porque creo que esto es la cuenta de mi hijo. A ver, que ha pasado un poco de tiempo, si está. Sí, perfecto. Entonces, cuando entramos en el mundo virtual del niño, porque Smartick después de sus sesiones, ay, vale, luego en un segundo.
A ver, la es antipirata. Aquí, el mundo virtual. Entonces, cuando el niño termina su sesión diaria, tiene un mundo virtual que veremos después, donde el niño puede hacer varias actividades. Una de estas, aquí, puede volver a ver todos los tutoriales. Entonces aquí también como profesional me puedo meter, entonces el niño ha hecho su sesión, la sesión es fija, o sea que el programa automáticamente decide qué necesita trabajar el niño. Pero por ejemplo nosotros después de esa sesión queremos reforzar, no sé, eso, unidades de escena con tarjeta, ¿vale? Hay tutoriales interactivos. Interactivo quiere decir que el niño tiene que crear no es solamente un vídeo. Tutorial de unidades y decenas con las tarjetas Montessori. Vamos a aprender cómo se leen los números. Empezaremos por algo que ya sabemos. ¿Cómo llamamos a este número? 3, 30, 3 y 0, ¿Vale? 300. Entonces todo el rato es así, ¿no? Y yo tengo que contestar y, y luego seguir. ¡Genial! A este número lo llamamos 30. Pero, ¿qué pasa si añadimos un cubito? El número que representan ahora los bloques lo llamamos 31. Vale. Entonces, Porque no voy a seguir con todo, pero os quería enseñar que además del tutorial hay actividades asociadas. Entonces, por ejemplo, aquí se trabaja 79. Vamos a ver si yo lo hago al revés para enseñaros esto del feedback que decía. Vale, y me dice que no, que esto es 79, 7 y 9 y puedo seguir y hacer otro. Entonces esto es muy útil porque sí puedo trabajar, bueno, lo que quiero. Como podéis ver, hay un montón de tutoriales diferentes para trabajar toda la área de las matemáticas y por cada uno de estos tenemos el tutorial y actividades asociadas que podemos utilizar para reforzar algunas áreas que queremos. Sigo con la presentación. Vale, entonces. Vale. Basado en la evidencia. Entonces, detrás de Smartick hay un enorme equipo em, de profesionales que se han encargado de crear un plan de estudios y unas actividades basadas en la evidencia científica. Entonces, un método explícito, sistemático y creado por expertos. Además, si hablamos de dislexia y de discalculia, aparte yo y Soraya, que colaboramos con universidades, pero trabajamos dentro de Smartick, hay también colaboraciones con diferentes profesores y universidades para asegurarnos de que todo nuestro trabajo sea basado en la evidencia y además para hacer estudios que validen nuestro método. Entonces aquí tenemos José María Marván y Javi, expertos en discalculia, María Ángeles Quiroga, que experta en inteligencia y funciones ejecutivas, y bueno, Fernando Cuetos, que ha hecho el webinar hace 2 semanas con Soraya para la parte de comprensión lectora y discalculia. Y hay mucho más colaboradores, pero aquí me he centrado en lo de dislexia y discalculia. El cuarto punto era el uso de manipulativos. Entonces, en Smartick hay varios manipulativos, claramente son manipulativos virtuales. Y es un punto muy importante de Smartick. Smartick utiliza el método, el enfoque CPA, concreto, pictórico o abstracto. Entonces, cuando el niño empieza a trabajar un contenido, se trabaja con manipulativos, entonces un aprendizaje basado mucho en el uso de objetos concretos y luego gradualmente guiamos al niño hacia un aprendizaje pictórico y luego al final abstracto. Y esto es muy útil cuando trabajamos con niños con discalculia. Hay aquí un ejemplo de un problema, de resolución de problemas, donde se utilizan estos policubos clásicos para la modelización del problema.
Y llegamos al último punto, el trabajo con las habilidades numéricas básicas. Como habéis visto desde los tutoriales que os enseñé rápidamente, con Smartix se trabajan todas las matemáticas. Es un programa para niños desde 4 a 14 años, pero aquí yo quiero centrarme en los bloques de contenidos que son necesarios para niños con discalculia. Entonces, ¿os recordáis que os he hablado de este test de entrada? En el test de entrada, en el caso de niños con discalculia, se evalúan todos estos bloques de contenido. Entonces, independientemente de la edad, porque claramente la subitización es un bloque de contenido para niños pequeños, porque normalmente un niño de 10 años no necesita trabajar la subitización. Pero esto no es así para niños con discalculia, o sea que no lo sabemos. Además, la discalculia es un trastorno muy heterogéneo, entonces no encontramos normalmente de los niños con discalculia con el mismo perfil, porque las matemáticas son muy complejas. Y entonces es muy importante evaluar todo este contenido, toda esta área, para ver exactamente dónde encontramos el déficit, entonces incluir en la intervención lo que de verdad el niño necesita. Os voy a enseñar algunas actividades que entran dentro de estos contenidos. Entonces, si hablamos de cantidades, entonces la subitización y la estimación, lo que decía antes Javi y que además se evalúa con el test de discalculia claramente, se pueden trabajar con actividades de este tipo, ¿no? Entonces tenemos tarjetas y tengo que comparar y decir dónde hay más, dónde hay menos. Aquí se trabaja la subitización. Subitización que normalmente llega hasta 4, pero que si ordenamos los puntos, ¿vale? Puede llegar hasta números mucho más grandes, como el 12, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí estamos trabajando esto, la asociación entre el número y la cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Aquí también es gradual. Primero hay todo un trabajo de exposición, donde enseño el número y el niño tiene que identificar el correcto, y luego se hace el mismo trabajo pero con el límite de tiempo. Entonces por aquí tengo que darle a la tarjeta, luego la carta desaparece y yo tengo que poner aquí el número correcto, que era el 4. Esto porque este trabajo es muy importante, porque creo una imagen mental del número que el niño con discalculia no tiene. Conteo y números cardinales, varios números de actividades de conteo. El niño con discalculia puede aprender a contar, normalmente sin problemas, si hablamos de la secuencia numérica, sin demasiados problemas. ¿Dónde tiene problema? En la flexibilidad. Entonces es importante trabajar la flexibilidad. Aquí, por ejemplo, es una secuencia de conteo, pero a empezar del 10. Aquí, bueno, el niño de transcodificación, ¿no? Entonces el niño escucha todo esto locutado, ¿vale? Entonces el niño escucha 11 y tiene que encontrar el número correcto, que se ha dicho al principio de la presentación que puede ser esto un desafío para niños con discalculia, ejercicio de este tipo. Y aquí también tenemos una línea numérica donde faltan algunos números y el niño tiene que rellenarla. Entonces es muy importante no solamente trabajar la secuencia, sino también trabajar en este sentido para trabajar la flexibilidad. Valor posicional. Bueno, los niños con discalculia tienen problema en este sentido. Eh, el hecho que un número tenga un significado diferente, el dígito según donde se encuentre en el número, para ello es muy, muy difícil de entender. Entonces, importante el trabajo con manipulativo para que el niño pueda ver por qué el 7 no tiene el mismo significado aquí o aquí, ¿no? Y entonces se trabaja se puede trabajar con los bloques o con la tarjeta Montessori, que son manipulativos que nos permiten trabajar el valor posicional de los números. Y luego las operaciones.
Aquí también se trabaja, bueno, aquí he puesto algunos ejemplos para ver aquí también que primero trabajamos con un soporte manipulativo, ¿no? Y luego se pasa a un trabajo más abstracto. Esto quería enseñarlo también para retomar el tema de la subitización. ¿Por qué necesito la subitización? ¿Por qué necesito memorizar el modelo, el pattern, esto, ¿no? Tipo dado, el modelo de carta o de dado del 5? Porque esto me permite memorizar hechos numéricos, porque de verdad el niño entiende por qué 4 más 1 es 5. O sea que no lo aprende solo de memoria, sino que puede verlo en su cabeza. Esto es muy importante. Y luego se trabaja también la multiplicación, la división, y aquí os quería enseñar que se trabaja siempre con manipulativo y con actividades interactivas el significado de la multiplicación y de la división. O sea que hay un trabajo previo, no es solamente hacer cálculo, es ver qué significa multiplicar y dividir. Nada, os enseño un vídeo muy breve para los que nunca han visto Smartick para ver un poco la parte, la dinámica de este ejercicio que no se pueden ver, no se puede ver bien con las imágenes. Espera. Elige el dado con el número de puntos que marca la carta. Pulsa sobre las cartas para repartirlas. ¿Quién tiene más? Ordena los siguientes números arrastrándolos a su posición. Decenas. Unidades sin agrupar. Observa los dibujos y completa. Genial. Vale, y último punto, hablando de esto de qué tenemos que incluir en una intervención en discalculia, es verdad que tenemos que trabajar habilidades numéricas básicas, pero recordamos lo que hemos dicho antes, que muchas veces hay comorbilidades y muchas veces niños con discalculia pueden tener perfiles cognitivos diferentes. Entonces, el niño tiene discalculia y también tiene problemas a nivel de atención o tiene problemas a nivel de memoria visual. Entonces, dentro del mundo virtual tenemos una plataforma de entrenamiento cognitivo que se llama Smartick Brain con juegos que han sido diseñados por, por especialistas en entrenamiento cognitivo, también con la ayuda de María Ángeles para entrenar memoria, razonamiento, atención y flexibilidad. Entonces, esto es una herramienta muy importante que podemos utilizar a la hora de hacer una intervención en discalculia. Aquí también os enseño un breve vídeo para terminar con algunos de los juegos de Smartick Brain. Genial.
Bueno, he dejado aquí, hay un blog, si queréis más información, hay un blog en discalculia.com que escribo yo con toda información sobre discalculia, así que si queréis podéis seguir también esta página. Y nada, muchísimas gracias por venir y por escucharnos.